Hola, ¿qué tal, querida familia? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. Estamos aquí reunidos por la bendición del Señor en una oportunidad más para continuar este estudio del Seminario de Autoridad Espiritual. Sé que Dios ha visitado tu casa y espero y pido a Dios que toda su bendición esté contigo, que todo lo que hagas, que todo lo que emprendas cuente con el respaldo divino. Qué bueno sentir que hay un Dios grande, fuerte y poderoso que está a tu lado. Qué hermoso sentirse empoderado por ese Dios fuerte y maravilloso que te da su autoridad, que te da su bendición, que te da su respaldo. De esa forma, con esa convicción fue que David enfrentó a Goliat. Él no tenía miedo de lo que veía frente a sus ojos. Él sabía que detrás de él estaba ese Dios grande y poderoso. Por eso le pudo decir con vehemencia, con autoridad: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Que esa sea la forma como tú empoderado enfrentes la vida. Que esa sea la manera con la cual tú puedas enfrentar cualquier vicisitud, cualquier dificultad, cualquier tropiezo que se presente en tu camino. No hay diagnóstico, no hay crisis, no hay necesidad, no hay puerta que se pueda contener ante la autoridad del nombre de Jesús. En esta oportunidad, como todas las semanas, vamos a continuar nuestro estudio de este seminario. En esta ocasión estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de este importante tema que desde luego que nos va a ayudar a entender mucho cómo opera la autoridad desde la perspectiva de quién la ostenta, como también cómo ha de operar la autoridad desde quien está en una condición de subordinado. Esto es importante porque en algunos momentos, lo hemos dicho, tenemos que ejercer la autoridad, mientras que hay otros momentos en los que tenemos que someternos a la autoridad. En cualquiera de los casos es indispensable que nosotros tengamos clara convicción de cómo es que opera, de qué manera es que funciona ese principio de autoridad. A Jesús, la Biblia dice que la gente lo oía, sus enseñanzas, sus actitudes de autoridad, sus declaraciones proféticas, y la gente se sorprendía diciendo: oye, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El mundo no te va a obedecer. El mundo espiritual, la enfermedad, la aflicción, no te va a obedecer si tú no estás bajo un principio de sujeción a la autoridad. Muchísimas personas hoy en día han vendido la idea de que nosotros, por ser creyentes, tenemos la vehemencia y la declaración profética, que todo lo que digamos se ha de cumplir. El mundo no se va a mover, el mundo espiritual no se va a someter ante quien no tiene la sencilla disposición de hacer un pare en una señal de alto, o el que sencillamente viola los principios básicos de autoridad. El mundo espiritual reconoce a aquel que está sometido, y la más importante actitud de sometimiento no es necesariamente a la autoridad civil o militar o policía que nos pueda circundar. Es la autoridad que viene del cielo primordialmente, y lo importante es que entendamos y comprendamos que todo principio de autoridad en el suelo es un reflejo de la autoridad del cielo. Dice el texto de Romanos capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, dice la Biblia, a lo establecido por Dios resiste. Esto es importante que a ti y a mí nos quede claro, para que de esa manera podamos vivir una vida de libertad y de victoria. Quiero que en esta ocasión continuemos con nuestro estudio. Vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar acerca de la delegación o la transferencia de la autoridad. Y si usted quiere de alguna manera resumir esta frase, que es el tema de hoy, la podemos resumir de esta manera, y es la diferencia entre compartir la autoridad y perder la autoridad. Este será el tema que en esta oportunidad vamos a tratar de profundizar, de compartir juntos en esta ocasión. Vamos a hablar entonces del concepto de autoridad en lo que concierne a la delegación y en lo que concierne a la transferencia de autoridad. Si por cualquier razón no estuviste con nosotros la semana pasada,
donde tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la diferencia entre digamos, el poder y el liderazgo y la autoridad, pues yo te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube. Ahí está guardada esa enseñanza en una lista de reproducción para que sea muy fácil el acceso y no solamente allí lo puedas estudiar, sino también lo puedas compartir. He escuchado a muchas personas diciendo, pastor, esto me ha servido porque se lo he podido compartir a algunos miembros de mi familia, en mi trabajo, y esto desde luego que nos va a ayudar muchísimo. Si entendemos este concepto de autoridad, nos va a ayudar muchísimo, no solamente en lo que concierne al mundo espiritual, sino y sobre todo también en lo que concierne a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica, en el hogar, en la vida laboral, en las iglesias, en el entorno civil en el que nos encontramos. Entonces eso es importante que ustedes y yo lo tengamos presente. Vamos a hablar de la delegación. Es delegar, es dar a otros de lo que yo tengo. Eso básicamente es el concepto de la delegación. Se puede decir que una persona puede delegar la autoridad cuando tiene autoridad. Nadie puede delegar lo que no tiene. Cuando hablamos de la delegación de autoridad, el concepto de delegación es básicamente darle de la autoridad, en lo que a autoridad se refiere, a una persona que se ha decidido, por supuesto, con los principios básicos de la responsabilidad. Yo puedo dar de la autoridad que a mí se me ha delegado y también debo tener presente que la autoridad delegada no significa que yo estoy perdiendo la responsabilidad. La responsabilidad, como todo concepto básico de administración, dice que se pueden delegar funciones, que se pueden delegar tareas, que se puede delegar autoridad, pero nunca y bajo ninguna circunstancia se va a delegar la responsabilidad. Y ese concepto es muy importante que nos quede claro. En el huerto del Edén, Dios, dice la Biblia, delegó de su autoridad en el hombre cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice, para que se enseñoree de todo lo creado. Y ahí es un momento en el que dice la Biblia que Dios le delega autoridad al género humano. Inicialmente se la entrega a Adán y posteriormente, como forman parte de la misma unidad de esencia, porque dice la Biblia que cuando dos personas se unen en matrimonio se vuelven una sola carne, y en ese concepto había una delegación de autoridad sobre Adán y Eva, tanto que ese concepto de autoridad fue lo que más adelante encontramos que fue lo que el mismísimo diablo, Satanás, quiso venir a buscar. Él no vino a otra cosa, él no vino a tropezar, a hacer tropezar a Eva, no, él vino a quitar la autoridad que Dios les había delegado. La Biblia dice que el hombre, cuando fue puesto en el huerto del Edén, se le entregó la autoridad de toda la tierra. Se le entregó la delegación de autoridad y como consecuencia de esto, la responsabilidad. Fíjense ustedes que cuando Adán y Eva sucumben ante ese concepto de sujeción a la voluntad de Satanás en ese momento y ya habiendo visto y padecido de las consecuencias de haberse quitado de la cobertura de Dios, inmediatamente la Biblia enseña todas las consecuencias. Si quieres leer cuáles fueron las consecuencias que vivió Adán de manera inmediata, instantánea, pero también de forma progresiva, ve al capítulo 3 del libro de Génesis. Ahí está narrada y descrita de una manera maravillosa esa situación. Pero me gusta que cuando Dios ve aquello, lo primero que hace Dios es entrar en escena. Y cuando Dios entra en escena, dice la Biblia que Adán oyó la voz de Dios en el huerto, tuvo miedo y se escondió. Pero dice la Biblia que Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Eso quiere decir que Dios no solo delega autoridad, sino que también Dios pide cuentas de esa autoridad. Entonces es importante que leamos esto con mayor precisión en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice Dios en su palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla.
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que ese concepto de la delegación de autoridad implica que de lo que uno tiene puede compartírselo a otra persona sin perderlo. Es importante. Dios, como gobernante universal, como eterno y soberano Dios, tomó de su autoridad y la colocó en Adán y en Eva. Y dice la Escritura que esa autoridad, pese a que Dios la delegó en Adán y en Eva, no la perdió. Esto es importante que lo entendamos desde el punto de vista de la autoridad espiritual. Voy a explicarlo a nivel normal de la cotidianidad. Cuando una persona en una empresa, por ejemplo, tiene autoridad, él no es la autoridad. Él simplemente es el reflejo de la autoridad que viene de arriba. Cuando miramos nosotros, por ejemplo, ese concepto de delegación de autoridad en una iglesia, importante que entendamos que el pastor de una iglesia tiene una autoridad delegada. No es él el dueño de la autoridad. Él no es el máximo, digamos, cúspide de autoridad en una iglesia. En una iglesia, la máxima autoridad no es el pastor. En una iglesia, la máxima autoridad no es la asamblea. En una iglesia, la máxima autoridad es la poderosa palabra de Dios, porque es que aquí está descrita la autoridad máxima. Aquí en la Escritura está concebida y desde luego mostrada con total evidencia cómo es que opera y debe operar literalmente la autoridad. Entonces el pastor, el jefe, el alcalde, el gobernador, el presidente no es el dueño de la autoridad, es simplemente alguien que de manera momentánea, de manera temporal, tiene la autoridad. Esto es importante que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Pero Dios nunca perdió la autoridad. El Dios de los cielos delegó autoridad en Adán y en Eva, pero Dios no perdió la autoridad. Tanto que Dios sigue gobernando el universo. A pesar de que el hombre se le entregó la responsabilidad de gobernar la tierra y por causa del pecado y habérsela transferido a Satanás. Hoy voy a hablarles de eso un poquito más adelante, pero encontramos que Dios no perdió la autoridad. Dios sigue siendo el regente universal. Podemos decir básicamente que Dios sigue estando sentado en su trono. Su autoridad circunda todo el universo. Todo lo creado está sujeto a la autoridad que proviene del trono de Dios. De hecho, ustedes pueden leer allá en el capítulo 2 del libro de Daniel, en el versículo 20, cuando la Biblia enseña ese concepto de Dios reservándose la autoridad suprema. Dice la Biblia así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, del Dios de los siglos y en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, Él también cambia las edades, Él quita y pone reyes, Él le da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, Dios sigue gobernando el universo. A pesar de que el hombre haya perdido la autoridad, Dios sigue estando allí en esa posición máxima de sublime autoridad. Daniel capítulo 4 versículo 17, encontramos allí ese momento en el que Nabucodonosor, en un acto jactancioso y soberbio, desconoció la autoridad de Dios, y dice la Biblia que como consecuencia de eso vino sobre él un espíritu que lo atormentó y lo llevó a comer pasto como las bestias durante 7 años. Dice que ahí está en el versículo 17: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué puedo entender yo de allí? Que desde luego Dios sigue tomando control. Es decir, el Dios de los cielos puede intervenir en todo momento y en toda circunstancia, porque a Dios nadie en la tierra lo limita. A Dios nadie en los cielos, ningún ser creado en el universo puede limitar la autoridad
que viene desde luego del trono de Dios. En el capítulo 40 del libro de Isaías, en el versículo 22 dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra y cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos, dice allí, como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para Dios ningún ser fuerte, poderoso, con autoridad y sublime poder en la tierra puede jamás decirle qué hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Nabucodonosor entendió, desde luego, por causa de su jactancia, que el Altísimo tenía autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Y hasta cuando él no reconoció el trono de Dios, hasta que él no reconoció la autoridad sublime que viene del cielo, no pudo recobrar su mente, su lucidez, no pudo volver al palacio. ¿Por qué? No porque Dios esté pretendiendo reñir contra cualquier gobierno terrenal, sino que cualquiera que se quiera levantar ante su trono de autoridad, cualquier arrogante, soberbio y blasfemo que quiera ir en contra de la autoridad divina, tarde o temprano Dios le pondrá freno. Por eso dice allí el texto, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 16, algo poderoso. Dice, Dios, Él da mayor gracia. Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Fíjense que en la Biblia el pecado más grande no es necesariamente el orgullo. Algunos dirán que el orgullo, otros dirán que la inmoralidad. Mire, el pecado más grande o de mayores consecuencias en la Biblia es aquel que va en contra de la autoridad divina. Fíjense que lo podemos describir de esta manera. Una comparación muy rápida entre Saúl y David. Saúl atentó contra la autoridad de Dios, ¿cierto? Quitando la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Eso está allá en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Ahí está descrita esa forma cómo de manera arrogante Saúl usurpó la autoridad divina. Pero en otro lado encontramos a David, ese que en un momento cometió pecado de adulterio. La Biblia dice en el capítulo 51, después de su humillación, después de su arrepentimiento escrito y declarado en el Salmo 32 y en el Salmo 51, dice la Biblia que David le dijo, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le declaró una frase hermosa a Dios. Dice, a un corazón contrito y humillado, tú nunca despreciarás. Y es que eso es lo que dice el texto, que Dios a los humildes los recibe, mientras que a los arrogantes los rechaza. Ahí está Abdías, capítulo 1, versículo 4. Si te remontares como el águila, y aunque en las estrellas hicieres tu nido, dice, de allí te derribaré, dice Jehová. Es decir, ahí encontramos un claro concepto de lo que hace Dios cuando alguien hace mal uso de la autoridad que le ha sido delegada. Importante que ahora vayamos un poquito al terreno de la realidad diaria. El hombre, el varón de la casa, por autoridad, por precepto bíblico y descripción divina, Dios le entregó autoridad. El hombre tiene que asumir esa autoridad en su hogar, frente a su esposa, frente a sus hijos, entendiendo que la autoridad, como lo decíamos la semana pasada, es directamente proporcional a la responsabilidad. Entre más autoridad, más responsabilidad se tiene. El hombre puede decir cualquier cosa, como en el caso de Adán, la mujer que me diste como compañera. Sin embargo, eso, aunque fue una justificación, aunque pretendió ser una excusa, a Adán no le sirvió de nada. Dios le dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. La tierra será maldita por tu causa, con dolor, bueno, una cantidad de cosas que fueron la consecuencia del pecado. Es decir, el hecho de que Adán se haya excusado y haya culpado a Eva no le llevó a perder la consecuencia de su falta de responsabilidad frente a la autoridad. Entonces entendamos esto.
Una persona tiene autoridad cuando ésta está revestida desde la institucionalidad. No porque alguien venga y diga, no, yo ahora tengo la autoridad. Bueno, si tú dices que tienes la autoridad, ¿quién está detrás de ti? ¿Quién es el que respalda esa autoridad? ¿Quién es el que, digamos, te acompaña en eso? Una persona no puede hacer uso de su poder de manera legítima si no es porque detrás de él hay una autoridad que lo respalda. Fíjense que un gobernante de una nación, el presidente de una nación, antes de proclamar un decreto, de emitir una ley, de sancionar una declaración gubernamental, lo que primero diciendo es el presidente de la República en uso de sus facultades legales y constitucionales, especialmente las atribuidas por la ley tal, por el artículo tal, por la Constitución en este caso, dice en consecuencia de esa autoridad resuelve y al final termina el decreto diciendo comuníquese, publíquese y cúmplase. ¿Por qué? Porque está la ley humana. Si eso funciona en lo humano, en lo terrenal, ¿cuánto más no en el mundo espiritual? Por eso le decía a cada uno de ustedes, preocúpese cuando usted vea a una persona que ostenta el título de autoridad espiritual, cuando tú no le conoces a esa persona una autoridad superior, cuando esa persona no tiene a nadie a quien darle cuentas, no hay ningún concilio que lo respalda, no hay un ministerio apostólico que lo acompaña, la persona puede hacer lo que se le plazca, decir lo que se le ocurre, nadie lo va a exhortar, él es soberano. Y eso, tristemente lo digo, en muchísimas iglesias hay gente que pretende asumir a una autoridad soberana. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Ese y punto es terrible. ¿Por qué? Porque aparte de que es un acto de arrogancia, de soberbia y de jactancia, es un acto completo de ilegalidad. ¿Por qué? Porque siempre y todos nosotros, siendo creyentes en el mundo espiritual, nos sometemos a este principio de autoridad suprema. Es la autoridad que viene del cielo, es la autoridad espiritual. En la tierra, cualquier ser humano que pretenda ir en contra de la autoridad divina, en consecuencia, como le decía, está desautorizado por parte de Dios. Esto es importante que lo entendamos de una manera muy real. Si la autoridad, si la persona que está, sea civil, sea política, sea militar, sea espiritual, pretende ejercer poder, pero contradice la Escritura, pues tarde o temprano Dios lo va a desautorizar. Así sucede. Un juez de la República puede pretender hacer cualquier cosa, ¿cierto? Y si no tiene el respaldo legal, pues viene una instancia superior y lo desautoriza, revoca la decisión. De hecho, una instancia superior lo que hace es revóquese el decreto, revóquese la decisión del juzgado tal. ¿Por qué? Porque hay una ley superior que contradice o más bien anula lo que la ley anterior pudo haber dicho. ¿Por qué? Porque no estaba sustentada en la legalidad de la jurisdicción terrenal. Y ahora cuánto más desde el punto de vista espiritual. Importante. Un jefe, el jefe de una empresa. No, es que yo soy el que mando aquí, yo soy el que pago, yo soy el que... Y hay jefes que se volvieron tiranos, hay jefes que se volvieron extremadamente abusivos. Pues saben una cosa, él puede hacer lo que pretenda hacer allí en el ámbito, digamos, lo de su comarca empresarial, de su pequeño palacio, digamos, terrenal. Pero si uno de los trabajadores encuentra que allí se están violando las leyes del trabajo, las leyes civiles, pues básicamente va a una corte, va a un juzgado, emite una denuncia y la ley que está por encima, porque es que nadie puede estar por encima de la ley en lo terrenal. Pues déjeme decirle, en lo espiritual, nadie puede estar por encima de la palabra. Y por lo consecuente, si alguien contradice la palabra, si alguien pretende tergiversar o si alguien pretende desvirtuar la palabra, tú y cualquiera de nosotros podemos básicamente decir, un momentico, yo no acato esta instrucción porque va en contra de la palabra. Así pasó. Lo leíamos la semana pasada cuando a Pedro y a Juan les prohibieron predicar a Cristo. Y ellos dijeron, un momentico, esa es una declaración, esto es un dictamen humano que va en contra de la autoridad suprema que el Señor les había dicho en Mateo 28 que fueran a predicar el Evangelio. Cualquier instancia gubernamental o política o religiosa que les llegara a contradecir,
de ninguna manera iba a ser acatada. Por eso Pedro lo dijo de una manera contundente. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ¿sabes qué? Es menester obedecer allí a Dios antes que a los hombres. Esto en cuanto a la delegación. Hoy me hicieron una pregunta. Hoy me escribieron y me dijeron, pastor, yo quiero preguntarle algo. Si una persona, una pareja decide casarse, si una pareja decide casarse con otra, pero no lo hacen ante una autoridad, digamos, religiosa, espiritual, sino ante una autoridad civil, ese matrimonio civil tiene valor del concepto espiritual. Pues yo le contesté de la siguiente manera: sí tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Primero, porque va en consonancia con la palabra. El que se case un hombre y una mujer, eso está descrito en la palabra. Y si está descrito en la palabra, toda autoridad, como decía y dice Romanos 13, viene del cielo. Si esa autoridad terrenal no contradice la autoridad suprema, que es la palabra, pues todo concepto que emita y proclame y declare tiene valor. ¿Por qué? Porque es una autoridad que está relacionada en delegación de la autoridad que viene del cielo. Lo que no estaría bien es que esa autoridad contradiga el principio bíblico de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si fuera de otra manera, pues ¿qué hace Dios? Ese matrimonio no tiene valor. Pero si es el matrimonio entre un hombre y una mujer bajo los cánones descritos en la palabra, Dios desde el cielo lo respalda. Por eso dice, porque toda autoridad proviene de Dios. Así que un matrimonio civil tiene un valor jurídico en la tierra, pero tiene un valor espiritual. Aunque después se solemnice, se haga la ceremonia de bodas, se haga el acto espiritual. Pero el matrimonio civil tiene valor, como lo tiene también el matrimonio en el ámbito espiritual. Ahora, esto en lo que a delegación se refiere. Ahora, esto se llama compartir la autoridad. Pero ahora quiero que hablemos de algo, y es perder la autoridad. Porque se pierde la autoridad. Uno puede compartir la autoridad y uno puede demandar la autoridad. A aquella persona a la que se le delegó una autoridad, se le puede quitar la autoridad. ¿Por qué? Porque quien delega autoridad no pierde autoridad. Pero quien transfiere autoridad a otro, desde luego lo primero que hace es perder la autoridad. Y vamos a explicarlo de la siguiente manera. ¿Qué es transferir? Transferir es pasar, llevar una cosa de un lugar a otro. Se puede decir que transferir es ceder a otro el derecho, el dominio que se tiene sobre una cosa o sobre una jurisdicción. Discúlpeme, he estado unos días un poco afectado de la garganta, y que sea esta una ocasión para tomar un poco de agua. La transferencia es remitirle a otro, bueno, en el concepto de fondos, cuando una persona tiene $1,000,000 en una cuenta y lo transfiere a otra persona, sabes que eso no es delegación, es que ya no, la plata estaba aquí y ya no está aquí, ahora está allá. Eso es transferencia, pasar una cosa de un lugar a otro, pasar una propiedad de un lugar a otro. Transferencia, eso es sencillamente cuando una persona delega, sostiene y mantiene el derecho, el poder, mientras que cuando una persona transfiere autoridad simplemente la pierde. Y esto es importante que lo miremos de dos perspectivas distintas. Cuando se transfiere la autoridad de manera voluntaria, es decir, cuando la persona en uso de su conciencia la entrega, y versus cuando a la persona se le quita la autoridad. Y vamos a mirarlo de esta manera. Desde el punto de vista espiritual, en el huerto del Edén, Dios le delegó de su autoridad a Adán y Eva. Ya lo leíamos ahí en Génesis 1, 26, 27 y 28. Pero ¿qué hizo Satanás? Sucumbió, movió, cismó el corazón de Adán y Eva, ¿cierto? No voy a decir que de Eva, no, voy a hablar del género humano, porque ambos representaban la humanidad y ambos tenían la delegación de autoridad. Y si Adán no hizo otra cosa distinta a lo que Eva declaró, pues desde luego él permitió, y la permisividad es exactamente igual a entregar. Así no lo haya hecho él, el que él lo haya permitido hace que desde luego Eva por acción y Adán por omisión transfirieron la autoridad a Satanás. Mire que la Biblia
A Adán, si usted lee allí, se le entregó la responsabilidad de ser el gobernante de la tierra. Pero qué curioso que luego la Biblia diga que Satanás es el príncipe de este mundo, diga la Biblia que Satanás es el Dios de este siglo, que diga que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque Satanás le quitó a Adán, al género humano, la autoridad. Dice el texto de Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice el príncipe de este mundo. El príncipe del mundo, según Génesis 1:26, 27 y 28, era Adán. Pero ahora vemos que el príncipe de este mundo era literalmente Satanás. ¿Por qué? Porque Adán perdió la autoridad. Es decir, Adán decidió desobedecer la voz de Dios y obedeció la voz de Satanás. Y eso desde luego implicaba y representaba que Adán estaba ahora sometido a la autoridad de ese a quien decidió obedecer. Porque el que es gobernado ejerce dominio sobre sostiene la autoridad, o está sobre él la autoridad de aquel a quien decidió obedecer. Eso sucedió en el huerto del Edén. Ahora, tristemente lo digo, en los matrimonios, las familias, pasa lo mismo. Esposos que transfieren la autoridad a la esposa, ¿cierto? El caso de padres que transfieren la autoridad a los hijos, pierden la autoridad. En el caso de los hombres, y lo digo de una manera jocosa, cuando en el matrimonio se pierde ese concepto de orden que Dios estableció, alguien dijo, entonces allí todo se vuelve un caos. El matrimonio donde no hay un concepto claro de autoridad es como un barco en alta mar, donde el marido es el piloto, la mujer la capitán, los hijos los malos vientos y la suegra el huracán. ¿Por qué? Porque allí todo se desordenó, todo perdió la esencia y el orden divino que por supuesto estaba establecido por el Señor. En el caso de la pérdida de autoridad, vemos en la Biblia, en el capítulo 21 del primer libro de los Reyes, a un rey llamado Acab. Acab era el rey de Israel. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que él se consiguió una mujer llamada Jezabel. Que ustedes deben saber que Jezabel, ese nombre feo, significaba lógicamente que era una mujer usurpadora de la autoridad. Y escúchame. Cuando vemos una mujer que quiere anular al marido, cuando vemos una mujer que quiere menospreciar, minimizar, ridiculizar al marido, pues vemos el espíritu de Jezabel. Escúcheme, ¿qué hizo Acab? Permitió que su mujer asumiera la autoridad. Y dice la Biblia, en el capítulo 21 del primer libro de los Reyes, versículo 7, dice, y su mujer Jezabel, hablando del rey Acab, le dijo al rey, ¿eres tú rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate. Te daré la viña de Nabot de Jezreel. Versículo 8 dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y lo envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. ¿Sabe cómo se llama eso? Mire, el anillo representa en la Biblia, en algunos casos y en algunos momentos, autoridad. Acab, como rey, tenía un anillo. De hecho, los reyes siempre tienen anillos como símbolo de su autoridad. Pues dice la Biblia que Jezabel escribió cartas y las selló con el anillo del marido. Es decir, esa mujer usurpó la autoridad. Esa mujer, y escúcheme, no habrán Jezabeles. No habrá en la tierra mujeres que asuman y usurpen la autoridad de su marido si es que no hay maridos como Acab que simplemente transfieren la autoridad en sus mujeres. Y a veces esa transferencia de autoridad es para luego decir que tú eres la culpable. Y escúchenme una cosa, en los cielos, en la tierra, el hombre podrá colocar las mil excusas, pero en el mundo espiritual, siempre quien tiene la autoridad, a quien Dios le delegó la autoridad, es aquel a quien Dios le pedirá cuentas. Es decir, la persona puede perder la autoridad, ¿cierto? Porque simplemente la entrega. Y en el caso espiritual de Adán, ya la sabemos. En el caso de los maridos, pues también lo vemos. En el caso de los padres y los hijos, es decir, los hijos mandan,
Por eso dice, los hijos son los malos vientos y la suegra del huracán. ¿Por qué? Porque se pierde la autoridad. Hoy en día vemos como los pequeñitos, chiquiticos, son los que mandan en la casa. Los papás hacen lo que los hijos quieren. Son los que determinan, son los que deciden. Y ese concepto es desdibujar el plan y el orden divino. Los hijos gobernando a los padres temerosos de los hijos. Hay padres que no le pueden levantar la voz a los hijos porque los hijos se levantan. Es una cosa, eso se llama pérdida de autoridad, eso se llama transferencia de autoridad. Y desde luego que en la Biblia, ustedes todos saben que la orden es que los hijos obedezcan a sus padres. Y bueno, esto desde luego es vital. Esto es transferencia de autoridad y Dios pedirá cuentas. Ahora, a veces cuando el hombre entrega la autoridad, la pierde de manera voluntaria, ya lo dijimos, en el caso de Adán, en el caso de los maridos, en el caso de los padres. Pero sabes una cosa, a veces la autoridad es transferida no por causa de una decisión voluntaria, sino porque a esa persona se le quitó la autoridad. Y escúcheme una cosa, quien dio la autoridad la puede quitar. Es decir, a una persona se le puede remitir la autoridad, se le puede quitar la autoridad, se le puede sustraer la autoridad. Y eso también es una transferencia de autoridad. En el gobierno colombiano, en próximos días, se hará una transferencia de autoridad. El pueblo colombiano, y voy a explicárselo así para que lo comprendamos mejor. El pueblo colombiano, dentro de la Constitución Política de Colombia, tiene la máxima autoridad. El pueblo en pleno es soberano. Él coge su autoridad, ¿cierto? Y se la delega en el presidente. Pero ese presidente ahora va a ser transferido, la autoridad va a ser transferida en otro presidente. Y escúcheme, quien hasta el 7 de agosto fue el presidente, ya el 8 de agosto simplemente será un ciudadano normal, sometido a todo el rigor y a todo el peso de la ley. Desde el punto de vista, y por eso es importante, y aquí aprovecho estos minutos para decirle, tenga cuidado a quién usted le va a delegar la autoridad. Esa delegación de autoridad usted tiene que tratar de entregársela a alguien que literalmente no diga, por ejemplo, que va a ir en contra de la gestación. Me preocupa que en Colombia haya una candidata a la vicepresidencia de la República que diga que ella va a procurar que el aborto sea despenalizado, ya no en la aberración de las de las 24 semanas, sino que yo escuché cuando a ella le preguntaron, ¿usted va por el aborto de 24 semanas o usted va por el aborto total? Y ella dijo, vamos por el aborto total. Es decir, despenalizar el aborto hasta los 9 meses de gestación. Hermano, es increíble, inconcebible que una persona que quiera y diga someterse a la palabra, coja de esa autoridad que tiene desde el punto de vista de la Constitución política y le delegue esa autoridad a una persona que ya sabemos que ha dicho todo lo que va a hacer. No hay que sorprenderse lo que este candidato ha comenzado a enseñar, lo que este candidato ha comenzado a vislumbrar, no está recóndito, no está soterrado. Lo han dicho de una manera frontal. Quien a sabiendas de eso decida delegar su autoridad en él a través del voto, pues tendrá que vivir la consecuencia de hacerlo desde la legitimidad que le da la ley. Todos podemos votar por quien nosotros querramos, pero acuérdense que todos tenemos que dar cuentas a Dios de la autoridad que nos ha sido delegada. Ahora, en el caso de la destitución, ¿cómo se pierde la autoridad? ¿Cómo se pierde la autoridad? Le decía que puede ser porque la persona la entrega de manera voluntaria, pero también puede ser por en un acto soberano, la autoridad que entregó la autoridad la quita. Eso es básico. En el caso de la Biblia, vemos un caso de destitución. Es decir, la autoridad puede ser perdida por la destitución. Y a esta comparación la vamos a mirar cuando Dios le delegó autoridad divina, ¿cierto?, sobre Saúl, el primer rey de Israel. Usted puede leer allí lo que dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 10, 11, 12, narra cómo Dios le entregó de autoridad a Saúl. Pero también vemos en el capítulo 16, 17, cómo Saúl se comportó mal y el momento fue, y la decisión divina fue, yo te delegué autoridad, ahora te quito la autoridad. David estaba sometido a esa autoridad porque él la reconocía como una autoridad divinamente instituida, pero
Cuando ya Saúl cometió aberraciones desde el punto de vista de levantarse contra la autoridad. Más adelante, cuando yo hable de la desobediencia, voy a explicar eso con más detalle. Pero fíjense lo que dice el primer libro de Samuel 16:1. Dios le dice a Samuel. Y Jehová le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás tú a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es decir, Dios, que tiene la autoridad, se la delegó a Saúl, pero Dios le quitó la autoridad y ahora se la entregó a David. Ese es un sencillo acto de transferencia de autoridad, y esa destitución puede provenir cuando quien ostenta la autoridad simplemente va en contra de los principios de la palabra. Dios a nadie, escúcheme una cosa, nadie que vaya en contra de la palabra será respaldado por Dios. Tarde o temprano Dios le quitará la autoridad. Dios tarde o temprano exhibirá la vergüenza de su desnudez. Tarde o temprano Dios a esa persona le retirará su autoridad. Y por eso nosotros vemos como personas que un día ostentaron tanta gloria, tanta majestad, tanto poder, tanta sublime gloria, pues ya la perdieron, porque sencillamente Dios a quien le dio le puede quitar. Ahora, puede ser por destitución, pero también puede ser por sustitución. En el caso de Saúl y de David, Dios destituyó a Saúl e instituyó a David como nuevo rey. Eso es una transferencia de autoridad por destitución. Ahora, hay una transferencia de autoridad por sustitución. Es decir, Dios simplemente, porque sabe que en la tierra no hay nadie eterno, coge a una persona, ya se muere, y entonces toma de esa autoridad y la sustituye. Y la sustituye por otra. En el caso de Moisés, Moisés ya era viejo, toda la historia de Moisés está descrita ya en el Pentateuco, el libro de Génesis lo narra, el libro de Éxodo lo narra, pero ya en el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 1, dice así, hablando de ese traspaso de autoridad, de esa sustitución, dice así la Biblia. Josué 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa tú este Jordán junto con tu pueblo a la tierra que les voy a dar a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como os lo había dicho antes a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira qué lindo. Dios no solo sustituye a una autoridad por otra, es que el mismo respaldo que Dios le dio a la autoridad anterior se la dará a la nueva persona que ostenta el cargo. Es decir, es maravilloso ver cómo hay una sustitución de autoridad en el caso de del ejemplo entre Moisés y Josué por un paso normal de una persona a otra. Y es necesario porque nadie puede ostentar una autoridad de manera eterna, porque es que todos los seres humanos somos limitados. Por muy hermoso que haya sido su gobierno, por muy maravilloso que haya sido su mandato, su gestión, su reinado, su pastorado, pues lógicamente llega un momento en que será sustituido por otro. Importante que quien sustituya la autoridad no sea el hombre, porque es que hoy en día vemos eso, es el hombre colocando a otro hombre bajo autoridad sin tener en cuenta los principios de la palabra. Y en el caso de los siervos que transferían la autoridad a otro, era porque Dios escogía, no el hombre, para asegurar el próximo reinado como si fuera una monarquía. Y eso tristemente lo digo, en la mayoría de las iglesias cristianas se ha comenzado a vender un concepto de monarquía pastoral, donde el pastor es el que decide quién es el que lo sucede. Y escúcheme una cosa, es Dios quien tiene que decidir, porque a veces se coloca allí en sustitución a una persona que no está idóneamente ni
respaldada por la palabra, ni tampoco acompañada por el, digamos, dictamen de autoridad supremo, que es el supremo gobernante de la tierra y del cielo, que es el mismísimo Dios. Entonces es importante que siempre que se sustituya una autoridad por otra, en el caso espiritual, sea Dios quien a través de sus principios espirituales establezca esa nueva persona que sucederá a la persona anterior. Y así fue. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, yo estaré contigo, no te preocupes. Si hay una sustitución de autoridad, yo te voy a seguir respaldando, porque es que Dios no respalda necesariamente a la persona, Dios respalda a la autoridad que Él decidió delegar. Y en este caso, en una transferencia de autoridad por sustitución, Dios también va a respaldar a esa persona. Ahora, desde el punto de vista del matrimonio, mira algo hermoso, y es cuando el hombre, mientras está soltero, está sometido a las leyes del hogar de sus padres. Pero dice el texto de Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama sustitución. Cuando el hombre sale de la cobertura de autoridad de sus padres y él, ante los ojos de Dios y de los hombres, establece una nueva familia, entonces ya él responde a la autoridad suprema, que es la autoridad, desde luego, la autoridad de la palabra, la autoridad divina. Y esto es maravilloso cuando y esto es importante, padres, que ustedes lo entiendan. Porque hay padres que dejan que sus hijos se casen, pero quieren seguir mandando, gobernando, decidiendo. Y escúcheme una cosa, eso es antibíblico. Dice la Biblia: dejará el hombre, y también a la mujer, dejarán los seres humanos a su padre y a su madre, y se unirá a su pareja, y los dos serán una sola carne. Ya la suegra no puede andar mandando, ya el suegro no puede andar decidiendo, ya no pueden intrometerse ni decidir la vida de los nuevos hijos que han asumido un nuevo rol, una nueva familia. Y esto es importante, y tristemente lo digo, se ha desdibujado demasiado eso. Y esto, por supuesto, que lo tenemos que corregir a la luz de las Escrituras. Puede haber una sustitución. Ahí, ¿cierto? La esposa ya dejó de estar bajo la tutela de su papá para estar bajo la tutela de su marido. Es el marido ahora quien tiene la autoridad. Eso se llama transferencia de autoridad por sustitución. Y así básicamente se debe entender. Ahora, la sustitución de un pastor a otro pastor. Es decir, un pastor hoy tiene la autoridad, se le puede transferir la autoridad a otro pastor. Pero escúcheme una cosa, una persona puede estar bajo la cobertura de un pastor para luego estar bajo la cobertura de otro pastor. Es decir, simple y sencillamente hay una transferencia donde la congregación se mantiene. Un pastor muere, es destituido por Dios, o simplemente ya pasó su ciclo, viene un nuevo a sucederlo, se le transfiere la autoridad, y la congregación está ahora en la obligación de someterse a esa nueva autoridad espiritual. Pero en algunos casos es Dios. A veces Dios transfiere autoridad de un pastor a otro pastor, pero a veces lo que hace Dios es transferir una oveja de un pastor a otro pastor. Y eso no es antibíblico. Eso no es nada que vaya en contra del principio de autoridad espiritual. Es triste cuando un pastor, una persona, se va para otro lugar, se muda de ciudad, se cambia de nación, se va para otra tierra. Pues lógicamente ahí tiene que haber un cambio de autoridad. Hay una transferencia de autoridad. Ya no está bajo esta cobertura pastoral, sino que ahora está bajo una nueva cobertura pastoral. Y escúcheme una cosa, eso puede suceder porque una persona se va de una ciudad a otra, se va de un país a otro, y eso es completamente válido. O también cuando la persona dice: ¿sabes qué? En este lugar no estoy viendo los principios de la palabra ser regidos, estoy viendo que hay cosas que van en contra de la palabra. Aquí han dibujado el concepto de sometimiento a la autoridad suprema. Y ¿sabes qué? Una oveja puede decidir irse bajo otra cobertura pastoral. En otro momento, y al final de este seminario, el Señor me inquietó a preparar una enseñanza, y es: ¿cuándo es bíblico irse de una iglesia? No es malo que una persona se vaya de una iglesia. Lo que es malo es cuando una persona se va de un lugar resentida, dolida, por un acto de rebeldía. Eso no. Pero sí se puede una persona ir de una autoridad a otra autoridad, de una iglesia a otra iglesia. Yo estuve
durante 26 años bajo la cobertura de una iglesia en Colombia. Ahí estuve. Mientras yo estuve allí, estuve bajo la cobertura de una iglesia llamada Centro Bíblico Internacional, bajo una cobertura espiritual. Mi pastor toda la vida fue el pastor Rafael Gómez de Sola. Y sabes una cosa, ya hoy Dios me transfirió a otra nación. Y aunque yo llegué a otra nación y aunque yo estoy en otro reino, bajo un gobierno civil distinto y diferente, también estoy bajo una autoridad espiritual diferente. Ya hoy mi autoridad espiritual es el pastor Luis Suárez Cárdenas. Estoy ya ahora bajo la cobertura espiritual, ¿cierto? Bajo el sometimiento de autoridad espiritual de la Iglesia Nueva Generación Cristiana, que está detrás de ella bajo una cobertura apostólica del apóstol Hernán Barrera. Y es decir, ahí hay una transferencia normal de autoridad. Y esto es importante que cada ser humano lo tenga en cuenta y lo tenga de manera madura, claro, en el corazón. No puede que una persona, porque se va de un lugar a otro, simplemente los de la antigua congregación simplemente lo rechacen o no. ¿Sabes una cosa? Es importante que este concepto de transferencia se maneje de una manera sana. Si es bíblica, será de bendición para todo el mundo. Cuando leemos Romanos capítulo 16, versículo 1, vemos la transferencia de autoridad de una persona que se fue de una iglesia a otra iglesia y sin ningún problema dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El apóstol Pablo le está diciendo, ¿cierto?, a la iglesia de Roma que reciban a una hermana llamada Febe, que ha sido transferida a esa nueva congregación. Y esto es básicamente un concepto de transferencia de autoridad. Bueno, tendría mucho que seguir diciendo, pero yo quiero terminar por ahora aquí. La próxima semana, yo quiero que hablemos acerca de la autoridad en el reino de los cielos. ¿Por qué y de qué manera hay oraciones que tienen respuesta y hay otras que simplemente no pasa nada? ¿Por qué cuando Jesús hablaba y oraba, dice la Biblia que el viento y el mar le obedecían? No hubo un demonio que dijera: no, yo de aquí no me voy. No hubo una enfermedad que dijera: no, yo aquí no desaparezco. Siempre Jesús intervino. ¿Por qué su autoridad estuvo por encima de toda circunstancia? Porque es que en el cielo hay un concepto divino de autoridad que, si lo tenemos claro y presente, pues vamos a vivir con más vehemencia nuestro poder y autoridad aquí en la tierra. Entonces, importante que nuestro concepto de autoridad esté claro. Ahora, pregunto, ¿siempre hay una instancia superior? Siempre tiene que haber una instancia superior. Nadie puede decir: no, yo soy lo máximo, de aquí para abajo todo el mundo. No, nadie. No, por eso el concepto de jerarquía de la iglesia tradicional no va conforme a la palabra. Siempre importante que haya una autoridad sobre otra y sobre otra. La pregunta, si usted va subiendo en autoridad, tiene que encontrar siempre a alguien allá arriba. La pregunta que yo te hago es: ¿quién es el de la cúspide o quién está encima de todo concepto de autoridad? Importante. Y les voy a decir una cosa. Ustedes y yo pudiéramos decir: no, el que está allá en la cúspide de toda la cima de autoridad es Dios. Pues la próxima semana yo les voy a decir una cosa. Y es que Dios tiene algo que está por encima de él. Y de eso no te puedes perder, porque la próxima semana lo vamos a estudiar. Cuando entendamos eso, nuestras oraciones van a tener una mayor contundencia. Nuestro clamor va a tener una mayor vehemencia, porque vamos a entender el secreto de la autoridad espiritual. Y cuando esto lo entendamos, por favor, habrá mucha más gloria y mucha más bendición en nuestra vida espiritual. Quiero terminar dándole gracias a cada uno de ustedes, al Señor, por esta oportunidad que nos regala de compartir la palabra, de ser edificados en torno a la fe. Pido que Dios les dé sabiduría, les dé inteligencia espiritual para recibir estas enseñanzas y ponerlas en práctica. Si tú las pones en práctica, el mundo espiritual va a reconocer que detrás de ti está ese concepto de gloria y de bendición que proviene del cielo.
Quiero que hagamos una oración para terminar. Padre, gracias te doy por este día, gracias por este momento. Gracias por cada persona que hoy, Señor, se ha unido a esta transmisión en este instante. Independientemente del momento en que estén viendo esta enseñanza, yo te pido que tu palabra que ha sido expuesta tenga eco en cada corazón y que cada uno de nosotros decida por revelación, Señor, someterse a tu autoridad. Tú eres soberano, tú eres sublime, tú eres excelso. Y yo te pido que, conforme a tu propósito, en cada una de nuestras vidas operes tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta palabra te bendijo, comparte, repítela. Necesitas repetirla. Yo he estudiado este tema muchísimas veces y cada vez que lo estudio no solamente aprendo más, sino que corrijo mucho más. Porque este es un tema para que de tiempo en tiempo nosotros lo tengamos presente, pues nos edifica y nos corrige. Acuérdate que la naturaleza humana es rebelde de forma evidente. Sin ningún tipo de problemas seremos rebeldes. Así que necesitamos enseñanzas como estas que nos edifican y nos corrigen. La palabra es para exhortar, corregir, para instruir. Y esto es lo que queremos a través de esta enseñanza. Compártesela a otros. Esto es importante para que también otros sean edificados y sean bendecidos. Suscríbete a nuestro canal. Ya somos más de 2,000 personas suscritas. Hay algunos de ustedes que están viendo esta enseñanza y no se han suscrito al canal de YouTube. ¿Qué esperas? Ábrete una cuenta en Gmail y con esa cuenta en Gmail métete a nuestro canal, vuélvete suscriptor. Además de eso, activa las notificaciones, dale like, deja un comentario. Mira, todo eso genera bulla y esa bulla hace que otros digan, oye, ¿qué es lo que está pasando allí en Semilla de Vida con Helio Galvis? Y por supuesto vamos a poder llegar a muchas más personas, no para la gloria de ningún ser humano, sino para la exaltación de la palabra. Entonces hazlo, ve a nuestras redes sociales, aquí van a aparecer tanto la del Ministerio de Semilla de Vida como la de Helio Galvis personalmente. Si quieres comunicarte conmigo puedes hacerlo. Tenemos un sitio web, allí puedes tener más acceso a nuestro material, a nuestro contenido y desde luego, si quieres y desde luego si atiendes esta instrucción, siembra en este ministerio. Lo necesitamos. Alguien dijo, la obra de Dios se hace con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van, pero con las manos de los que dan. Y esto es importante que hoy lo tengas presente. Da de lo que Dios te ha dado a este ministerio para que de esa manera tu vida sea mucho más bendecida y podamos tener más fuerza para seguir con este contenido. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en Semilla de Vida y por supuesto con la bendición del Señor. Vea nuestro aliento de vida de esta semana que desde luego te va a edificar. El tema es de ese aliento de vida, pasos de fe. No te lo pierdas. Ahí está. Lo pusimos el martes en nuestro canal. Así que recíbelo en tu corazón y ponlo en práctica. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima oportunidad aquí en Semilla de Vida. Hasta entonces.